Gracias por su participación. Les damos la más cordial bienvenida a este foro sobre GATS municipales y su rol en la garantía de derechos humanos en respuesta a la pandemia del COVID-19. Les recuerdo que este es un esfuerzo, parte de un proceso de formación virtual en torno a ciudades de derechos, la gestión urbana con enfoque de derechos humanos en el marco de la emergencia sanitaria. Les damos una bienvenida enorme de parte de quienes están impulsando este espacio. Es básicamente la Defensoría del Pueblo, Grupo Faro y el Programa de Ciudades Intermedias Sostenibles de GIZ Ecuador. Para nosotros es un privilegio contar con ustedes y contar con nuestros panelistas que hoy nos van a ayudar a desarrollar este tema en torno al rol de las ciudades frente a este enfoque de ciudad y derechos. Quisiera además agradecerle la cordialidad y la eficiencia a mi compañera y comoderadora en esta tarde, Catalina Egas, parte del equipo técnico de Grupo Faro. De mi parte, mi nombre es Patricio López, soy parte del programa de Ciudades Intermedias Sostenibles de GIZ. Es un placer enorme el poder acompañarlos en esta tarde. Sin más, quizá recordarles una vez más, no sobra la importancia de que se registren en el link de Google Form que está ya en el chat. Catalina lo ha puesto algunas veces ya antes. Por favor, no se olviden de registrarse. Es sumamente importante porque ustedes saben, esa es la verificación de su participación y ciertamente esto forma parte del registro que asegura su reconocimiento como participantes en este esfuerzo de formación virtual. Les agradeceremos en el transcurso de esta introducción que por favor se inscriban. No tenemos mucho tiempo para hacerlo, así que apenas lleguen, por favor, háganlo. Les daremos la reiteración del aviso inmediatamente y luego de unos momentos. Sin más, quisiera pasarle la palabra a mi colega Catalina, que nos va a dar algunas orientaciones adicionales para iniciar el trabajo. Kat. Muchas gracias, Patricio. Bueno, en esta jornada vamos a tener la presentación de Magíster Gustavo Andrade Figueroa, que es coordinador Red de Empresas Públicas y Dirección Municipales de Agua Potable del Ecuador. Lamentablemente, Gustavo nos ha comunicado que no nos va a poder acompañar en toda la jornada. Va a acompañarnos hasta las 6 de la tarde. Él va a ser quien empiece con este foro. Vamos a escuchar su presentación, vamos a escuchar sus aportes, luego vamos a dar un breve espacio para preguntas y vamos a continuar con la arquitecta Magdalena Álvarez, coordinadora de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, a quien también agradezco mucho su participación. De la misma forma vamos a tener su presentación y luego vamos a hacer una serie de preguntas. Les quiero recordar a los participantes a este foro que todas las preguntas que tienen vayan colocándolas en el chat y yo sistematizaré para luego poder recogerlas y hacer las preguntas de forma ordenada a los panelistas. Bueno, sin más, doy la palabra a Gustavo. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Perdón, no se escucha. ¿Ahí me escucha? ¿Ahí sí me escuchan? Ya. Bueno, entonces, sin más, Gustavo, por favor, usted podría compartirnos la presentación que tiene y tiene 15 minutos para esta ponencia. Muchas gracias. ¿Cómo está, Catalina? Buenas tardes con todos. Gracias por invitarme a este espacio. En este momento voy a compartir la presentación. Por favor, que me autoricen sí, para poder proyectar. Me sale un mensaje. Adelante, Gustavo, y lo puede hacer ya. Perfecto. Muchas gracias. Si tiene algún problema, Gustavo me avisa. Según tengo entendido, ya tiene la autorización. Sí, para en este momento ya, ya, perfecto. podemos Gracias. avanzar. Estoy teniendo un poco de problemas con la presentación, con la proyección. Ahí está. No sé si es que le pueden ver ustedes en pantalla. No, no la podemos ver. No todavía. Y ya.
Bueno, creo que nos jugó la tecnología. No. Gustavo, perdón, buenas Ahí tardes. sí. Ahí Ahí está. está. Perfecto, buenísimo. Listo. Bueno, un gusto nuevamente compartir con ustedes. Las temáticas que vamos a abordar el día de hoy son los elementos claves para un enfoque de derechos humanos, la seguridad hídrica en emergencia, quiénes son los más afectados, las experiencias de la emergencia sanitaria desde la EMAPA Ibarra, entendiendo de que es un ejemplo práctico y que esto obviamente se replica en muchos de los cantones a nivel del país. Y el último punto que abordaremos es hacia la nueva normalidad. Cabe indicar que la Organización Mundial de la Salud, al igual que la ONU, establecieron que la medida básica para poder hacer frente a esta emergencia sanitaria que estamos nosotros atravesando es el lavarse las manos durante los 20 segundos. Cuando nos referimos al recurso hídrico, desde el enfoque de derechos, podemos mencionar alguna normativa, no de ahora, sino desde hace muchos años atrás, como es la Declaración Universal de Derechos Humanos, promulgada en 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la misma manera, del 1966, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el recurso hídrico es vital, ¿sí? Está anclado a nivel del desarrollo de los territorios. Incluso muchas de las veces ni siquiera el ordenamiento territorial juega tanto como la disponibilidad del servicio domiciliario del agua potable. A nivel nacional, ya en tiempos más recientes, a partir de la Constitución del 2008 y posteriormente de la promulgación de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, se establece de manera articulada también la importancia de contar con agua potable y alcantarillado. Así se garantiza como un derecho fundamental de las personas a través de la Constitución la conservación y recuperación del manejo integral de los recursos hídricos. De la misma manera, la gestión, se habla ya de una gestión que no debe ser privada, sino debe ser pública y comunitaria. Las tarifas que deben ser accesibles con la finalidad de garantizar la accesibilidad, la continuidad, que son los principios dentro del esquema urbanístico también de creación y de conformación de las ciudades, y que se trata de un servicio público bajo ciertos parámetros como es la calidad, como es la eficiencia, la eficacia. Y esto replantea la importancia a nivel de recurso hídrico dentro del Ecuador, anclado incluso con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo número 6 de desarrollo sostenible establece el garantizar la dotación adecuada del agua y articulada con algunos otros objetivos. El objetivo 1, que es poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. El objetivo 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. El objetivo 5, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. De la misma manera, el objetivo 10, el objetivo 11 y el objetivo 13. Eso es el paraguas normativo a nivel nacional e internacional sobre la importancia del derecho a garantizar a nivel de cobertura de agua potable. Hay principios universales de la misma manera que se van concretando, como es la seguridad hídrica, ¿sí? A nivel de no discriminación e igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones para todas las personas, ¿sí? Que a nivel teórico se ha trabajado mucho, lastimosamente hace falta ir aterrizando en la práctica. La participación y la inclusión de la misma manera. Hay mucha organización, principalmente en la ruralidad, desde las juntas administradoras de agua potable y saneamiento, en donde todavía se preserva estas lógicas, ¿no? de poder generar participación, e incluso también en la zona urbana existen comités de usuarios en algunos lugares en donde se garantiza ese acercamiento que debe haber entre la institucionalidad pública
y la ciudadanía con la finalidad de entender la lógica tanto de lo urbano como lo rural, entendiendo que la conformación de las ciudades es distinta. Existen distintos territorios que presentan identidades, rasgos culturales, identitarios, de manera diferenciada, y por eso es también la importancia de trabajar desde esa perspectiva. La transparencia, el acceso a la información y rendición de cuentas, lo que se denomina el accountability, es fundamental para cumplir con el derecho humano a nivel de institucionalidad, y la realización progresiva y el uso máximo de los recursos, lo que podríamos denominar como eficiencia y eficacia. La lucha mundial contra la pandemia, como se ha establecido por parte de la ONU, tiene pocas posibilidades de éxito si la higiene personal, principal medida para prevenir el contagio, no está al alcance de los 2.200 millones de personas sin acceso a servicios de agua potable que existen a nivel mundial. Entendiendo también que es un recurso limitado, que es un recurso escaso, hay que comprender de que de la totalidad del recurso hídrico existente en el planeta, solamente el 0.025% es agua dulce que se puede potabilizar. Esa es una limitación a nivel medioambiental que muchas de las veces no se entiende porque no existe una lógica ni una conciencia por parte de los usuarios de cómo funcionan los sistemas de agua potable. En algunas ocasiones se piensa que es producto de abrir únicamente los grifos y automáticamente el agua cae. No es así, sino es todo un proceso técnico en donde se tiene que trabajar mucho, como ya lo manifesté, a través de la gobernanza territorial, esa articulación que debe existir entre la institucionalidad pública, entre la ciudadanía, para poder dotar de una manera adecuada del recurso hídrico. Ahora vamos hacia cuál es la población más vulnerable y cómo podemos atenderlo, ¿no? En los lugares en donde no existe la prestación adecuada del agua potable, se generan lógicas de pobreza, aún más amplias todavía. Se puede incluso hablar de una cascada de pobreza multidimensional, porque los pobres, por ejemplo, que no tienen acceso al agua potable, tienen que caminar mucho tiempo, lo que genera una pobreza de tiempo. Esa pobreza de tiempo hace que pierdan mayores oportunidades a nivel de generar trabajo, a nivel de pasar cumpliendo con sus actividades laborales, y eso hace que una pobreza de ingresos. Obviamente, estas lógicas se agravan en los asentamientos informales, se agravan en las personas sin hogar, las poblaciones rurales también. Existe todavía mucho déficit a nivel de prestación de agua potable a nivel de Ecuador. Las mujeres y los niños y adolescentes, es decir, las personas que más ancladas están a los lugares donde se vive, ¿no? Los adultos mayores y personas con discapacidad, los migrantes y personas refugiadas. Entonces, ese es el problema que se tiene actualmente a nivel de prestación del servicio de agua potable. Esto hace que haya una diferenciación incluso a nivel urbano como rural, porque muchas de las veces se apuesta muchísimo más por lo urbano, desconociendo esas realidades rurales existentes. Y eso es muy grave debido a que se generan a nivel de enfermedades incluso, ¿sí? Que a nivel de todo el mundo mata aproximadamente a 3.000 personas, ¿sí? Al año. A nivel de experiencias de emergencia sanitaria desde el EMAPAI, les puedo comentar que fue un cambio radical que nosotros tuvimos que hacer, porque nadie, como ustedes entienden, estaba preparado para pasar esta situación. Únicamente en las películas de Hollywood se veía avances de ciencia ficción, escenas en ese sentido, y eso obligó que nosotros cambiemos la forma de trabajo. A nivel de MAPA Ibarra, de la empresa de agua potable y alcantarillado de Ibarra, se implementaron protocolos de bioseguridad, ¿sí? A nivel de tanto del personal operativo como del personal administrativo. Y lo que garantizamos a través de estas medidas, es que no se propague. Ventajosamente acá en Ibarra no hemos tenido ningún caso de contagio a nivel de trabajadores ni de sus familias cercanas.
También nosotros implementamos lo que es el confinamiento total del personal con grado alto de vulnerabilidad y quienes se encuentran en el grupo etario de la tercera edad, la dotación de kits de bioseguridad, la limpieza y desinfección permanente de las instalaciones, la atención y seguimiento médico psicológico al personal y sus familias, entre otras acciones. Dentro de la prestación del servicio de agua potable, obviamente nosotros reforzamos por turnos para no exponer al personal. Estuvieron trabajando 17 cuadrillas en jornadas rotativas, garantizando la operación y el mantenimiento. Acá en Ibarra tenemos 22 sistemas y subsistemas de agua potable, por lo cual no tuvimos mayores emergencias, ¿no? También hicimos el monitoreo permanente de los niveles de las reservas de los tanques a través de los guardianes operadores, los análisis diarios sobre el balance hídrico, determinándose que hubo un aumento en los primeros días, principalmente en relación con el promedio normal de consumo, en un 8%. En ese sentido, también tenemos un laboratorio, se determinó la calidad tanto en lo urbano como en lo rural a nivel de qué tipo de agua estaban consumiendo. Aumentamos 0.5 ppm de cloro residual con la finalidad de que no haya ninguna posibilidad de que el agua sea un eje transmisor. Posteriormente, esto fue ratificado por parte de la Organización Mundial de la Salud, de que el agua no es un vector, ¿sí?, de transmisión, más bien hay que garantizar la prestación, la dotación. Bueno, es también un trabajo a nivel de alcantarillado que realizamos. Tenemos 13 cuadrillas que trabajamos de manera permanente, rotativa, aprobación de protocolos de plan lluvia, porque estamos acá en una situación de lluvias también permanentes, constantes, la coordinación permanente entre las centrales de emergencias y el jefe de alcantarillado de la EMAPA. O sea, se hizo un trabajo. A nivel de ya el trabajo con los administrativos, se implementó y se modificó la lógica laboral, que era de las 8 horas diarias hacia lo que se denomina la gestión por resultados. Eso nos garantiza tener productos de una manera adecuada en tiempos definidos, determinados, y también nos permite optimizar el tiempo de trabajo frente al tiempo de elaboración de productos. Entonces, de esa forma se potencializa. Gustavo, perdona, por favor, te quedan 3 minutos. El trabajo. Después nos vimos obligados a modificar la lógica de funcionamiento de la empresa con la finalidad de modernizarla. Habíamos iniciado este proceso de modernización, pero lo continuamos con la finalidad de los puntos de pago que ya no se tengan que acercar a las ventanillas, sino tenían que poder cancelar a través de los diferentes puntos bancarios. También se hizo alguna difusión de las estrategias comunicacionales. Y esto es muy importante, me voy a detener en los minutos que me quedan acá, que hemos generado desde el enfoque de la resiliencia un trabajo a nivel de articulación, no solamente como empresa, sino hemos podido lograr un trabajo sinérgico entre las distintas empresas de agua potable y direcciones municipales a nivel de país. Producto de esta emergencia ya hemos realizado 2 encuentros. El primer encuentro fue un encuentro internacional en donde pudimos contar con la participación de 34 empresas a nivel nacional, en donde analizamos los efectos del COVID-19 en la prestación del servicio de agua potable en el Ecuador. Y también en el segundo encuentro hablamos sobre la sostenibilidad económica de las empresas. Una de las temáticas que más preocupan en la actualidad es la aprobación de la ley de apoyo humanitario, porque se establece, sí, algunas condiciones que es cierto, nosotros no hemos estado cobrando ni generando recargas de intereses ni multas durante el tiempo que dure la emergencia, pero hay que entender que la única lógica de sostenibilidad financiera de las empresas es a través de la recaudación, y eso se reinvierte en la operación, en el mantenimiento de los sistemas, y por eso hemos hecho acercamiento con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la CAF y con el BEDE, para buscar financiamiento a nivel de que nos permita garantizar la sostenibilidad de la empresa. Bueno, otras acciones también, al igual que los médicos, al igual que los policías, los militares, nosotros las personas que trabajamos en agua potable, en alcantarillado,
estamos en la primera línea. O sea, en ese sentido hay que comprender eso y que estamos haciendo muchísimos esfuerzos para garantizar la operación y de los sistemas, tanto de agua potable como de alcantarillado. ¿Hacia dónde vamos con la nueva normalidad? Acá en Ibarra, esta semana, el día lunes, cambiamos de color de semáforo hacia semáforo amarillo y eso replantea una nueva normalidad. Y ya las cosas nunca más serán de la misma manera como antes vivíamos y esto implica garantizar la sostenibilidad, insisto nuevamente, financiera de las empresas y direcciones, garantizar la provisión del servicio en cuanto a la continuidad y calidad, ampliar la cobertura en lo urbano como en lo rural y generar sensibilidad en la población sobre consumo responsable del agua. A nivel de emergencia sanitaria, a nivel de toda esta pandemia mundial que estamos viviendo, no solamente nos podemos quedar en la crisis ni en el miedo, sino también se generan oportunidades. Se han generado oportunidades medioambientales, por poner algunos ejemplos, podemos evidenciar la disminución de la capa del agujero, de la capa de ozono, la descontaminación de las aguas, por poner un ejemplo, en Venecia, hay algunos apropiamientos también de animales a nivel de algunas ciudades. Estamos potencializando mucho otras modalidades de movilización a través de Gustavo, se nos termina el tiempo, por favor. Sí, del uso de la bicicleta. Y también es importante en ese sentido, no podemos nosotros cometer la equivocación de retroceder dentro de estos avances importantes que se han generado. Por eso hay que ser conscientes sobre la utilización adecuada y lo que se denomina técnicamente como el manejo integral del recurso hídrico. Eso se va a lograr a través de una participación y de un trabajo articulado entre la ciudadanía, entre la institucionalidad municipal y entre la empresa pública, también considerando a las universidades y a las ONGs. Eso es cuanto les puedo compartir de la experiencia vivida durante estos meses. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por el esfuerzo. Sé que es un tema fascinante y nos podemos alargar mucho en este tema. Yo quisiera hacer un breve punteo nada más de algunas ideas que me parecen importantes a partir de la presentación de Gustavo. Partir de que el recurso agua particularmente es obviamente un servicio público, fundamental por supuesto, es un recurso escaso y por ende estratégico, fundamental, pero también es un factor de desarrollo y es un fenómeno social. En ese sentido, la gestión del agua no es solo la prestación del servicio, sino también todo el sistema y el conjunto de relaciones y de problemáticas que están detrás de cómo se maneja, se provee e incluso cómo se consume el agua. En ese sentido, veíamos que cuando este fenómeno social que es el acceso al agua está en juego, particularmente en un contexto como el de la emergencia sanitaria, se notan dónde están los puntos débiles, las áreas difíciles de esa gestión. Y eso alude principalmente a los grupos vulnerables, ¿no? Sin embargo, yo quisiera recalcar una idea que mencionó Gustavo y que me parece fundamental, y es el tema de que todos los grupos vulnerables son atravesados por una dicotomía urbano-rural, y en mucho la visión del agua como un servicio ha estado muy alrededor de la visión urbana, de la lógica urbana, y eso le deja al área rural bastante complicada. Entonces, no solo hablamos de los grupos vulnerables en general, sino además de cómo esos grupos vulnerables son doblemente vulnerados si es que aplicamos esta diferenciación entre lo urbano y lo rural. Cómo se organiza la gobernanza detrás de la provisión del servicio, cómo se gobierna el servicio, el recurso agua, es un tema importante. Y cómo esa gobernanza es atravesada por la realidad urbana y rural y por la vulnerabilidad, es un tema que nos ha mencionado Gustavo con mucha claridad. Nos mencionó también algunas de las iniciativas que ha tomado, que se han tomado en su experiencia puntual en este contexto de emergencia, y vemos que la idea es priorizar, fortalecer, focalizar, precautelar la existencia del servicio, la adecuación, la eficiencia en la prestación del servicio, pero eso nos deja todavía con las dudas de cómo eso se traduce en términos de gobernanza y en términos de garantía de derechos. Entonces, se queda abierta la discusión. Yo creo que ha sido un aporte muy interesante, pero nos toca abrirla mucho más. Y creo que ese es el propósito de lo que viene ahora, y yo le quisiera pedir a Catalina
que nos ayude sintetizando algunas de sus inquietudes, sus comentarios, que les recuerdo, por favor, las pueden poner con toda confianza en su chat. Les recuerdo que la forma adecuada de participar en este foro va a ser a través del chat. No podemos abrir el micrófono para hacer intervenciones individuales. Lamentablemente, vemos alrededor de 35 personas ahora conectadas y sería imposible que podamos tener tiempo para todos. Así que, por favor, aprovechemos el chat y allí pongamos nuestros comentarios y preguntas. Catalina, por favor, ¿sigues tú? Sí, muchas gracias, Pato. Muchas gracias, Gustavo. Solo una acotación. Tenemos 67 personas invitadas a las cuales les agradezco por esta presencia. Bueno, la primera pregunta, Gustavo, es, en las zonas rurales es un requisito inevitable realizar el tratamiento de agua, a pesar de que los resultados del laboratorio indiquen que el agua es apropiada para el consumo humano. ¿Qué podría usted mencionar sobre esta pregunta, sobre esta afirmación que termina siendo pregunta? Sí, es un requisito sine qua non la potabilización. Existen algunos mecanismos de potabilización. Obviamente se tienen que ir acoplando a las realidades territoriales. Por eso hago hincapié en y énfasis en determinar, ¿sí? No es lo mismo trabajar en lo urbano, ¿sí? Incluso a nivel de densidad poblacional, que en la ruralidad. Existen mecanismos. Ahí nosotros tenemos acá en Ibarra, por ejemplo, mucho contacto con las juntas administradoras. Tenemos un proceso incluso en donde les apoyamos con los insumos para la potabilización del agua, donde nosotros fortalecemos la personería jurídica de las instituciones, en donde fortalecemos la organización social, entendiendo de que el agua no solamente, cuando nos referimos al agua, no solamente nos estamos refiriendo al recurso hídrico, sino que existe un mundo ambiental, organizativo, existe técnico a nivel ingenieril. No podemos nosotros reducir el abordaje del agua únicamente a lo ingenieril, o sea, la colocación de tubos, que esa ha sido la visión tradicional de entender el manejo de la prestación del servicio domiciliar de agua potable. Tenemos que, por eso hago hincapié, mencionar el manejo integral del agua. Y en el manejo integral del agua, uno de los factores importantísimos de la gobernanza territorial es el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Y también la identificación de las potencialidades y las limitaciones a nivel territorial. Pero respecto de manera puntual a la pregunta, sí se tienen que hacer, por más mínimos que sean, los procesos de potabilización con la finalidad de garantizar la calidad de consumo y no tener ningunos inconvenientes en cuanto a las enfermedades que podrían suscitarse si no es agua de buenas condiciones las que se están consumiendo. Muchas gracias, Gustavo. Siguiendo la línea discursiva, voy a leer esta pregunta. ¿Cómo están protegiendo los ojos de agua? ¿Tienen un plan de progresivo de compra de terrenos donde se encuentran? Efectivamente, nosotros hemos implementado un proyecto que se denomina la recuperación de las riberas de los ríos y de las quebradas. Tenemos un voluntariado juvenil activo a través del cual nosotros estamos generando siempre esa protección a nivel de siembra, a nivel de cuidado, ¿sí? Y también hemos implementado un proyecto a nivel de cosecha del agua lluvia. Es importante, entendiendo que es un recurso escaso, estamos potencializando este tipo de almacenamiento del agua lluvia con la finalidad de que no se malutilice el agua potable en lavar los carros, por ejemplo, con manguera, en el tema de no regar de manera inadecuada los jardines. Eso nos ha dado muchos resultados favorables a nosotros. También estamos generando un trabajo de cuidado a nivel de protección de páramos. Nosotros tenemos la principal fuente acá en Ibarra es Angochagua, queda al lado de Zuleta, es una población rural y se ha generado mucha conciencia en ese sentido con la finalidad de que no haya una deforestación, ¿sí?, de los páramos, y eso incluso ha permitido que a nivel de la Junta Parroquial de Angochagua se puedan optar por recursos internacionales y también que sean estas prácticas reconocidas a nivel internacional. Fueron premiadas por la AME hace un par de años. De la misma manera estuvimos presentes de manera conjunta con la Junta Parroquial dentro de lo que fue Hábitat 3, ¿sí?, en el año 2016, mostrando el trabajo que hemos realizado.
Muchas gracias, Gustavo. Realmente son preguntas sumamente interesantes que por el tiempo voy a tener que buscar la forma de cómo complementarlas, de cómo articularlas de una sola pregunta. A ver, había una pregunta que decía, es bien sabido que en muchas localidades del Ecuador hay un incremento importante del consumo de agua embotellada por poseer una mejor calidad y por no tener plena confianza en la calidad del agua que llega por tuberías a los hogares. En este sentido, ¿cómo ha manejado esta situación en el caso de Ibarra? ¿Quién monitorea, fiscaliza o controla a las empresas de agua embotelladas de tal manera que se pueda verificar que cumplan con normas de bioseguridad? Ese es un mito urbano, el tema de que las embotelladoras garantizan una mejor calidad de agua, ¿sí? Muchas de las veces existen embotelladoras que ni siquiera tienen registro sanitario. Es gravísimo esta situación. En ese sentido, nosotros, ¿cómo garantizamos la calidad del agua? Hacemos a nivel de monitoreo permanente, tanto en algunos sectores urbanos como rurales. En este momento estamos modernizando nuestra página web y tenemos ya el aplicativo diseñado con la finalidad de en las próximas semanas colocar nosotros dentro de nuestra plataforma web como empresa los resultados de los monitoreos. Entonces, de esa manera se va a generar un sentido de confianza por parte de la ciudadanía con la finalidad de determinar la calidad de agua que están consumiendo. Estos son avances importantes. Nosotros también generamos videos de las rutas que seguimos en cuanto a la toma de muestras con la finalidad de que no se nos quede, ¿no? Ningún problema por ahí suspendido. También estamos en la fase de acreditación del laboratorio. Estamos ya en la recta final a nivel de las observaciones con la finalidad de tener un laboratorio que esté acreditado, que cuente con todos los equipos del caso. Sí, uno tenemos para agua potable que tenemos en Caranqui, que sí, muy bien garantizado. Y el otro también tenemos un laboratorio de aguas residuales. Es importante manifestar esto porque tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales, la más grande a nivel de la zona norte del país, y en ese sentido también hacemos monitoreo de aguas residuales de manera permanente. Perfecto, Gustavo, muchas gracias. Vuelvo a repetir, por cuestiones de tiempo voy a leer 2 preguntas más. La siguiente pregunta es, con las crisis sanitarias se ha evidenciado las debilidades de infraestructura para que el agua potable sea un derecho de todos. ¿Cómo garantizan un mínimo vital de agua para aquellos sectores geográficos y humanos omitidos? Sí, muchas de las veces por los altos consumos, sí, tenemos problemas de abastecimiento. Hay que entender que en las zonas bajas, por principio de gravedad, es donde se acumula principalmente, o sea, es más fácil la dotación. Y el sobreconsumo lo que hace es que se generen algunas falencias. En ese sentido, nosotros tenemos una zona que es bastante delicada, que es San Antonio. Tenemos tanqueros, hacemos una distribución los días, las horas, porque todos los días tenemos garantizado a nivel de prestación del servicio, pero las horas que se suspende, principalmente las tardes, porque tenemos que manejar las válvulas con la finalidad de recuperar los niveles de agua para el día siguiente, distribuimos a través de los tanqueros agua a las familias. Estamos trabajando en ese sentido, hemos generado buenas alianzas, por ejemplo, con la Escuela Politécnica y también con lo que antes era Yache y ahora es Siembra, ¿sí? Con la finalidad de buscar nuevos acuíferos. Entendiendo de que tenemos, hay que decirlo públicamente, una falencia a nivel de nuevos acuíferos porque hace 32 años fueron las incorporaciones de los nuevos caudales. Entonces, en ese sentido estamos trabajando. Perfecto, gracias, Gustavo. Y la última pregunta que voy a permitirme leer es, ¿consideran implementar medidas de tratamiento y reutilización de agua de tipo natural en lo urbano y en lo rural? Y también aquí quisiera complementar con otra pregunta que mencionaba si es que han pensado poder hacer pruebas del agua luego o durante esta emergencia sanitaria.
Sí, efectivamente, nosotros dentro de la planta de tratamiento que tenemos se hace una descontaminación del agua. En este momento está canalizándose hacia el río Tahuando, que es el río principal que atraviesa la ciudad de Ibarra. Sin embargo, el proyecto es la reutilización del agua ya residual tratada con la finalidad de poderla utilizar para el riego. En ese sentido, estamos trabajando nosotros arduamente. En cuanto a las nuevas medidas a nivel de toma de muestras y demás, eso es una actividad permanente, que no es debido a la emergencia sanitaria, sino que lo hacemos de manera permanente, tanto en lo urbano como en lo rural, para garantizar la calidad del agua, tanto en el agua potable como en el agua residual. Es altísimo también el trabajo que hacemos desde el sentido de poder, ¿sí?, tratar las aguas cumpliendo con toda la normativa que nos exige la autoridad ambiental, en este caso lo que es el Ministerio del Ambiente y el Consejo Provincial. Respecto a una pregunta que quedaba por ahí de cómo se está ayudando a los vendedores ambulantes a lavarse las manos, nosotros hemos colocado puntos sanitizantes. ¿Qué son estos puntos sanitizantes? Son lavamanos comunitarios que hemos colocado en todo, principalmente el casco urbano y en algunas comunidades como es en Zuleta, en donde las personas pueden acercarse sin ningún inconveniente a lavarse las manos. Hemos colocado aproximadamente unos 20 puntos de sanitizantes de ese estilo y de esa manera contribuimos desde un enfoque de responsabilidad social, también empresarial, para disminuir los posibles contagios que se podrían presentar. Perfecto, muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias por responder y mil disculpas para las personas que creo que se recogió el sentir de las preguntas. En este momento, Pato, si tú nos podrías ayudar a apoyar con la siguiente parte del foro. Seguro, Catalina, muchísimas gracias. Gracias a todos por sus preguntas y su interés. Y Gustavo, muy amable, gracias por tus palabras que nos han ayudado a entender la complejidad de esta temática. Qué pena que tengas que irte, te deseamos lo mejor, muy amable y gracias por estar. Quisiera continuar ahora presentando a nuestra siguiente panelista. Es una querida amiga de hace tiempo atrás, la arquitecta Magdalena Álvarez, es técnica de la Asociación de Municipalidades del Ecuador y trabaja ahora en el equipo de cooperación de esta asociación. Maggie nos va a hablar sobre las obligaciones del Estado en la garantía al ejercicio de derechos en la ciudad, el rol de los GATS municipales en materia de derechos humanos. Maggie, te recuerdo, tienes 15 minutos, te voy a hacer un acuerdo a los 10 para que sepas que se te acaban. Y por favor, ayúdanos a compartir tu presentación en la pantalla para que podamos verla todos. Maggie, ¿sí la pueden mirar? palabra es tuya. Sí, muchas gracias. ¿Sí la pueden mirar? Sí, Maggie, muchas gracias. Ya, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Voy a tratar de hacerlo más, primero, bastante en el tiempo que me ha provisto y sobre todo muy explicativo. La primera cosa que me pidieron presentar es qué realmente estaba haciendo los municipios antes de la pandemia. En ese sentido, yo quiero comentarles que todos los procesos que en este momento llevan los municipios tienen que ver con la planificación territorial. Tenían que actualizar sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial y empezar los procesos de planes de uso y gestión de suelo. En ese sentido, todo el proceso de estructuración del municipio y sobre todo de planificación tenía que ver con estos dos instrumentos. Por lo tanto, tanto el marco normativo como el tema de considerar la población y la articulación de todos los agentes del territorio tenían que ver con el sistema de participación. Y ahora, la problemática radica en lo siguiente. A nivel cantonal se establecen varios sistemas sobre todo que involucran a la participación ciudadana. Uno de ellos, el Sistema Nacional de Planificación, que ustedes vieron, todos los sistemas que hay que complementar y está establecido también dentro del marco legal. El otro sistema es el Sistema Nacional de Participación y Control, que tiene que ver con las instancias y mecanismos. El otro Sistema de Protección Integral y el otro, último, ¿no es cierto?, de acuerdo a la ley, el Sistema Nacional Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. En mi mano derecha ustedes van a ver cada uno de estos sistemas
qué instancias las conforman a nivel local, y ustedes van a ver realmente lo difícil que ha sido el integrar todos estos sistemas que seguramente ustedes, su quehacer, han tenido que hacerlo. Ustedes Maggie, discúlpame que te interrumpa. ¿Tú crees que podrías colocar en modo presentación para poder tener encantada, sí, encantada. una... Mil disculpas, sí. Muchas gracias. ¿Ahí está bien? Perfecto, muchas Ya. gracias, Maggie. Ok, entonces voy a pasar estas láminas porque luego les podrán entregar también a ustedes en el cual se establecen los diferentes sistemas. Al finalizar estos sistemas, es decir, al tratar de implementar estos sistemas, tenemos que, solo hablando del sistema local de protección integral, existen otros sistemas especializados de niñez y adolescencia, otro específico solo de mujeres y otro de personas adultas mayores. Y todos tienen que ver con la promoción, prevención, la atención y la protección, las medidas de reparación y sobre todo aquellos organismos de definición de política pública social. Una de las dificultades que se tienen es que cada uno de estos sistemas integran instancias. Para nosotros, una de las más importantes a nivel local es la Comisión de Igualdad y de Género, donde se establece política pública cantonal, y esta tiene que estar articulada a los consejos cantonales de protección de derechos, a las juntas cantonales también de protección de derechos que emiten medidas administrativas frente a casos de violación de derechos. Pero estos sistemas, cuando se habla de sistemas, entenderíamos que estamos hablando de diferentes instancias de organismos. Sin embargo, solo se piensa que es esta creación o esta necesidad de funcionamiento solo a nivel de los municipios. Pero si ustedes ven, ahí en estos sistemas están incluidos el Ministerio de Educación, el de Salud, el de Economía, de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Gobierno, el DINAPEN, absolutamente todos aquellos que tienen que ver con la garantía y protección de derechos. A nivel cantonal, lamentablemente, este sistema no funciona de la manera que debía funcionar. ¿Qué pasa a nivel municipal? A nivel municipal tenemos nuevamente la Comisión de Igualdad de Género, que es una comisión política que en la mayoría están conformadas, el área de desarrollo social que tiene que articular la política social, el Consejo Cantonal, la Junta Cantonal y obviamente las instancias y mecanismos de gestión participativa. Frente a todo esto, lo que estoy comentando es lo que ya se ha hecho y lo que estaba obviamente fortalecido. ¿Cuáles fueron las acciones estratégicas que se tiene al momento? 221 consejos cantonales de protección de derechos y 194 juntas de protección de derechos conformadas. Eso significa financiamiento y eso lo da cada GAT municipal. Tenemos las creadas estas comisiones permanentes en los 221 municipios y además está ya implementado hace muchos años, ¿no? En este momento, lo que es el financiamiento para programas y proyectos a través de la Ley de Fomento y Protección a Grupos de Atención Prioritaria. ¿Qué rol han desempeñado los gobiernos locales en el contexto de la crisis del COVID? Primero, la situación que tenemos es el decrecimiento de la economía nacional y local. Luego, el aumento de desempleo en las áreas urbanas, la falta de liquidez en la economía doméstica, incremento de trabajo informal, una mayor intermediación y sobre todo la vulnerabilidad en grupos de atención prioritaria. Y otro tema, también una baja en la seguridad alimentaria con problemas a mediano y largo plazo. El rol de los GAS en el escenario de la crisis del COVID. Primero, ya habló nuestro compañero anterior de la Mancomunidad de Ibarra, ¿no es cierto? Que los servicios de agua potable, alcantarillado, gestión de residuos sólidos brindados por los GAS actualmente no están siendo recaudados. De acuerdo al Sistema Nacional de Información que maneja la AME, se tiene que, en el caso de la prestación de residuos solubles, se estima que la pérdida por no recaudar este servicio asciende al costo de $15 millones al mes. Así como hay una debilidad de la disposición también de final de desechos, que es el 45.37 por parte de los GAT municipales, que se lo sigue realizando a través de rellenos sanitarios, otros del 34.26 en celdas emergentes, y de acuerdo a las normativas, las celdas emergentes tienen una vida útil de 2 años. Eso incrementa las problemáticas, y el 20.37 todavía se lo hace en botadores abiertos de basura. Luego también se tuvo inconvenientes frente a la articulación de los servicios médicos y sobre todo ahí nuevamente los grupos de atención prioritaria fueron los más afectados. Y luego en el tema justamente del sistema de protección integral de derechos se vio un incremento en violencia a niños, mujeres y personas de la tercera edad, y para lo cual las juntas de protección de derechos tenían que articular medidas administrativas justamente para poder erradicar estas problemáticas.
Lo que se ha hecho también es una coordinación para la implementación de protocolos para el manejo de la movilidad humana en caso de ingreso de las personas en estado informal y de tránsito a sus países de origen por el COVID, y una débil coordinación con los organismos del sistema de protección integral. Nuevamente, el sistema, ustedes vieron todas aquellas instancias que tienen que articular el sistema y que lamentablemente al rato de que existe una violación de derechos, tanto mujeres, niños y adultos mayores, pues el sistema no funciona, no existe una adecuada respuesta por parte de este sistema. ¿Cuáles han sido las acciones estratégicas que han hecho los GAT municipales y que siguen haciéndolo en este momento? Es una coordinación de trabajo en todos los COEs cantonales a través de los protocolos emitidos del COE nacional. Implementación de protocolos, pero recuerden que los protocolos es algo general. Luego tienen que implementarlo a nivel local a través de ordenanzas, resoluciones, reglamentos que permita luego la implementación en el territorio. Luego el tema de la transversalización de los enfoques de igualdad de las herramientas de planificación. Al momento muchos a través de la Secretaría de SEMPLADES y ahora Secretaría Técnica de Desarrollo, pues existe una caja de herramientas y eso también se está haciendo que los municipios pues lo implementen. Luego, mecanismos para la planificación y priorización de gasto público y de la inversión. Mucho del presupuesto que fue ya formulado a inicios del año en este momento ha tenido que ser reformulado por el tema de la crisis. Y luego también la implementación del clasificador de orientación de gasto de políticas de igualdad. ¿Cuáles son específicamente las acciones estratégicas que en este marco de pandemia se han realizado? Primero, el fortalecimiento de los organismos del sistema de protección integral a través de la implementación de protocolos y las rutas de acción. Hay un protocolo específico hecho por el COE nacional para poder trabajar justamente y disminuir los casos de violencia. Unas rutas con niños, con personas adultas mayores y con mujeres. Seguramente muchos de los que están aquí, si son municipales, también deben conocer sobre este protocolo. Adicionalmente, se hizo un levantamiento de instancias del sistema de protección integral que les demostré en una de las primeras láminas. Parece que tuvimos un problema de conexión. Magali, estás en mute. Espérame un momentito. Magali, disculpa, te molesto. Me parece que está en mute tu micrófono desde tu computadora. No puedo quitarte. Cata, ¿hay algún problema con el No, ya video estoy, también? ya estoy. Ya está. ¿Ya? Sí, Sí, hubo ya un está. pequeño Ok. problema, pero ahora podemos Ok, ya estoy. continuar. Muchas gracias, Magali, disculpa. Magdalena, gracias. Ok, Magdalena, disculpa. no hay problema. ¿Cuáles son las acciones estratégicas que los municipios en este momento lo pretenden implementar? Primero, la estrategia para poder elaborar agendas locales de igualdad y de género. Como AMI, con organismos internacionales, estamos ya trabajando para que en ciertos municipios se puedan implementar. Trabajar frente a mapas de vulnerabilidad con enfoques sobre todo en grupos vulnerables a través de infraestructura social y servicios urbanos. Y se ha creado una mesa de reactivación económica entre AME con GOPE y también con AGOPARE, en donde una de las estrategias es encuesta a negocios en el marco del COVID. Esta se está haciendo con el PNUD, con el MIPRO y también la AME, y además de esta mesa de reactivación que les comentaba, y la implementación de protocolos, que es lo más importante. En el tema de operación y mantenimiento de los servicios públicos, es importante mantener todavía el sistema de información nacional que tiene la AME para que los municipios puedan incorporar su información a esta plataforma y que se pueda dar fortalecimiento de capacidades para seguir funcionando adecuadamente en la provisión de estos servicios. Y además cuentan con un plan de acción que permite la mejora de estas prestaciones de servicios. Ya acabamos de escuchar también al compañero anterior, ¿no es cierto?, en el sentido de que se están manejando.
Y luego a trabajar sobre modelos de gestión que justamente permita el poder, a pesar de no tener los cobros suficientes por el tema de agua potable o alcantarillado o gestión de residuos sólidos, el poder seguir manejándose adecuadamente. Y luego un financiamiento para la operación de los servicios públicos que se prevé hacerlo a través del Banco de Desarrollo u otras fuentes de financiamiento también. Por último, ¿cuáles son los ejes estratégicos de intervención que queremos hacerlo a nivel local para poder trabajar, de disminuir, sobre todo después de esta pandemia, los efectos tanto en el ámbito social, económico, ambiental? Es una articulación de las funciones y competencias concurrentes y exclusivas que tenemos cada uno de los GAT provinciales, municipales y los parroquiales del gobierno central. La articulación es importante, una articulación de los sistemas de protección con el sistema de planificación participativa. De lo contrario, no va a ser posible el tener tantos sistemas, el poder articular en el territorio es muy difícil porque los representantes de un sistema participan en otro sistema y la verdad que no se vuelve viable estos procesos. Fortalecimiento, Maggie, además... perdona, te quedan 4 minutos. Ya, estoy terminando, Patricia, muchas gracias. Gracias, Maggie. El fortalecimiento de la institucionalidad, sobre todo para la garantía de derechos. Aquí no solo se trata de trabajar con la municipalidad, se trata de fortalecer capacidades con el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Trabajo, es decir, con todos los ministerios desconcentrados, de suerte de poder garantizar justamente el poder manejarnos de mejor manera después de esta gran crisis que hemos tenido. Pero algo que sí es importante y que quiero dejar en esta presentación es el tema de la corresponsabilidad social. No esperemos únicamente de los municipios o de las prefecturas o de las juntas parroquiales el poder hacer acciones. Es importante la participación ciudadana, es importante el involucramiento y sobre todo el compromiso de toda la ciudadanía para sacar adelante a nuestro hermoso país. Es muy importante eso. Y por último, decirles que nosotros como Asociación de Municipalidades Ecuatorianas seguiremos adelante apoyando a los municipios. Sabemos que no en todos estamos bien, hay que ser muy sinceros, pero en aquellos que podamos seguir trabajando y que sobre todo existe la garantía de un proceso transparente, limpio, de compromiso, pues estaremos ahí dispuestos a dar la mano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maggie, muy amable. Muy puntual. Te quedaba 1 minuto todavía, la verdad. Muchas gracias. Sí, te agradezco mucho. Quisiera simplemente, ni siquiera pretendería hacer una síntesis de lo que acaba de mencionar Maggie. Yo quisiera resaltar algunos puntos nada más, como para abonar a la discusión que vamos a hacer a partir de sus comentarios. Creo que está claro que el municipio es un articulador de diferentes funciones, atribuciones, competencias que le permiten garantizar o procurar un entorno adecuado para el cumplimiento de derechos. Está la planificación territorial, nos mencionaba Maggie, el tema de participación, la protección integral en sí misma y la lucha contra la violencia, especialmente de género. Y esto conlleva una serie de complementos dentro de un sistema institucional muy amplio, que exige un enorme esfuerzo por parte de los municipios, no solo de gestión, sino además de interrelación y de vinculación y de proyección a través de la planificación con otras instancias en el país. Hacia adentro, ese sistema tiene múltiples elementos. Se mencionaron algunos, como por ejemplo las juntas de protección, que son tan importantes en este sentido. Este sistema, frente a un reto como el de la emergencia sanitaria, implica sobre todo afrontar lo que ha significado la emergencia, el incremento de la vulnerabilidad, la menor seguridad alimentaria, la mayor dificultad o el mayor costo de coordinar institucionalmente. Y frente a estos retos, ¿cómo han respondido los municipios? Básicamente a través de un esfuerzo de coordinación plasmados en múltiples protocolos que tratan de ordenar esa acción frente a la temática de derechos y de servicios. La transversalización de esfuerzos de trabajo, asegurar y fortalecer sobre todo infraestructura que responda ante esta nueva presión generada por el lado de la emergencia.
¿Cuáles son los retos que se vienen de lo que nos decía Maggie? Retos muy puntuales y muy precisos. La articulación competencial, ¿no? Que nos toca hacer a todos los actores de los territorios desde diferentes perspectivas públicas y privadas. Adivino qué querría decirnos Maggie, pero cómo nos articulamos a partir de las funciones que nos toca a cada uno en el territorio. Segundo, la participación ciudadana como un reto fundamental y además mediado por otro reto fundamental para todos los sectores territoriales, particularmente los municipios, que es el fortalecimiento de las capacidades. Entonces, más capacidades, más coordinación, más participación como herramientas para afrontar estos nuevos retos. Yo creo que eso como un intento de punteo de algunas de las cosas que nos mencionó Maggie. Y yo creo que ahora lo que cuenta es su participación. Quisiera darle la palabra a Catalina para que nos cuente un poco cómo están sus preguntas y comentarios y a partir de allí hacer la discusión. Catalina. Muchas gracias, Pato. Muchas gracias también por todas las preguntas que están colocando en el chat. Antes de empezar con las preguntas, solo recordarles que es necesario que ustedes se registren en el link que está en el chat también para poder que tengan su certificado de participación y nosotros también poder monitorear su presencia. Bueno, muchas gracias. La primera pregunta es la siguiente. Dentro de los consejos de protección de derechos, ¿hay alguna sanción o alguna manera de llamar la atención? Esto debido a que se ve muy poco trabajo por parte de estos entes, sobre todo en estos momentos en los que más lo necesitamos. Bueno, gracias. A ver, los consejos de protección de derecho dentro del tema administrativo funcionan separados. Los municipios, la condición que tienen o el único proceso que tienen en este momento es financiar, darles la infraestructura para que puedan funcionar. Son órganos independientes de la administración municipal, no dependen directamente. Los consejos de protección de derechos, al ser presididos por el alcalde, y muchas veces se delega. Y realmente no existen los consejos nacionales de igualdad, pero no son tampoco agentes de control ni de sanción. Son de coordinación de trabajo para la transversalización, observancia, sobre todo del cumplimiento de los derechos humanos. Una de las falencias, y yo lo digo sinceramente, y muchas veces me he cuestionado, en el sentido de que el tener todavía en funcionamiento el sistema nacional de la niñez y la adolescencia, muchos de los consejos de protección de derechos solo se han quedado en trabajar niñez y adolescencia. No han avanzado frente al cumplimiento de los otros derechos como son el de mujeres, personas de la tercera edad, a pesar de que existen los sistemas. Entonces solo se quedaron en el sistema de niñez y adolescencia. Una de las respuestas en este momento en la Asamblea es justamente al tener la reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, es poder articular estos sistemas y que no se vean como sistemas separados. Los derechos no son separados. Los derechos son integrales y sí es cierto que hay grupos específicos como niñez y adolescencia y mujeres con sus particularidades. Sin embargo, al tener estos sistemas, lo único que hacemos es perdernos y no tener protocolos adecuados como para poder satisfacer las necesidades. Yo estoy de acuerdo. Yo creo, y una de las cosas que quiere hacer Ana es justamente el fortalecer, el que no solo los consejos de protección de derecho en este momento trabajan en el tema de mujeres, que digo de niños, sino también el de mujeres y el de tercera edad. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿existe alguna plataforma con indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible que se esté alimentando y se pueda obtener en un centro de comando virtual o real que brinde información a los municipios? A ver, el Sistema Nacional de Información Municipal, SNIM, en este momento es un sistema que ha permitido entregar información e indicadores claros, sobre todo para el cumplimiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y gestión de residuos sólidos. Otra plataforma que se tiene frente a indicadores de cumplimiento, sobre todo en el tema de lo social, es el que tiene el mismo Ministerio de Finanzas, el clasificador de gasto, en el cual existen indicadores del tema social y del tema ambiental. Ahí se puede ver la inversión social que va en muchas ocasiones más allá del 10% por parte de los
en el caso de los municipios, de los GAT municipales. Es decir, ahí son los dos sistemas donde se puede obtener esta información. Dentro de AME, el Sistema Nacional de Información para nosotros es una herramienta muy poderosa y queremos implementarle ahora también otros temas como el de tránsito y transporte, el tema de patrimonio, que permitirá justamente el poder entregar información e indicadores que permitan contribuir, ojo, nosotros no somos los únicos gestores de los ODS, contribuir al cumplimiento de los ODS. Pero nuevamente, hay demanda que los diferentes gobiernos autónomos, centralizados, municipales, apoyen con este tipo de información y podamos tener una información adecuada, sobre todo actual, y que permita justamente entregar esa información. En el caso de nosotros, se está entregando al INEC como fuente de información oficial sobre el cumplimiento de los ODS. Muchas gracias. Hay aquí un comentario que me gustaría ver cuál es su postura frente al comentario de Bruno Carrasco. Los consejos de protección no articulan en zonas rurales. Esto hace que no se promueva e impulse los derechos. A ver, cuando se conformó la ley, en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, COTAD, el artículo 598 se establece que los gobiernos autónomos municipales conformarán y constituirán los consejos de protección de derechos. A nivel parroquial, la idea era que se conformen, recuerden que hay instancias y mecanismos para la observancia, sobre todo, y protección de los derechos. A nivel de las juntas parroquiales, la idea era que sean veedores, controladores de esos derechos. Lamentablemente, estas instancias y mecanismos no han sido fortalecidas o conformadas en las juntas parroquiales. A nosotros, a nuestro nivel municipal, nos corresponde el financiamiento para la conformación y funcionamiento adecuado del Consejo de Protección de Derechos. Ahí, más bien, sería importante que se impulsen las juntas parroquiales el tema de las veedurías ciudadanas, el tema de los observatorios ciudadanos, como instancias y mecanismos para articular un sistema total de protección de derechos. No le escucho, está apagado el micrófono. Disculpe. Lo que mencionaba es que le estamos llenando de preguntas, hay un montón de preguntas. Muchas gracias por su apertura para poder responderlas. La siguiente pregunta es, ¿qué cambios representan la emergencia en la competencia de actores territoriales? Para mí, fundamental. El cambio es la corresponsabilidad. Para los actores sociales es, vamos juntos, saquemos adelante los territorios y no importa de qué nivel de gobierno, sea parroquial, municipal o inclusive provincial. La sociedad civil en este momento se vuelve agente de desarrollo, se vuelve un agente que permita justamente cambiar la dinámica territorial, comprometerse con la gestión pública y poder sacar cosas importantes. El mismo hecho del no cobro, solo para ponerles un caso, muchos de los servicios son subsidiados. Cuando se cobra agua potable, alcantarillado y la recolección de basura, realmente no se cobra el valor real. Igual pasa en el impuesto predial. Entonces, en ese sentido, a mí se me parece que en este momento no me refiero a generar el tema de cobro de tributos o el cobro de impuestos, pero sí, por ejemplo, el tema de conservar espacios públicos, de manejar mejor el tema de la infraestructura pública que en este momento se encuentra a su disposición, el manejarnos mejor como ciudadanos, ser corresponsables y además solidarios con las otras personas. Es un llamado a que, recuerden que el municipio no lo constituye la institucionalidad llamada municipalidad, sino todos quienes habitamos en el territorio llamado municipio. Perfecto, muchas gracias. La última pregunta que vamos a contestar en esta jornada. A ver, perdónenme, se me fue el link. Muy bien. ¿Cuál sería el objetivo principal por parte de los GAT dentro de esta emergencia sanitaria?
O sea, ¿cuál sería el objetivo? Bueno, los municipios tenemos competencias exclusivas, es decir, el objetivo es el bienestar de la ciudadanía y el cumplir adecuadamente con estas 14 competencias que tenemos que tiene que ver con servicios, planificación, equipamiento urbano y otras temáticas. Nuestra finalidad es tenerle mejor calidad y cobertura de esos servicios, es nuestro objetivo, mejorar la calidad de vida de las personas. Muchas gracias. A ver. Le voy a molestar. Hay bastantes preguntas y estamos con el tiempo adecuado, entonces creo que voy a permitirme leer algunas otras preguntas. Como gobierno local, ¿de qué forma han afrontado las dificultades económicas y de desempleo que se suscitaron durante la emergencia? Me refiero al derecho al trabajo. Bueno, si hablamos del trabajo, ese es un tema que estuvimos recién conversando. Decíamos, a ver, el municipio da trabajo a sus funcionarios. Puede proveer trabajo a través de la ejecución de la obra pública o de servicios. Ese es yo diría, nuestro target en este momento de trabajo. Lo que hay que hacer es impulsar a nivel cantonal el que las empresas, aquellas fábricas, aquellas industrias o pequeños comercios generen también trabajo y generen empleo, más que trabajo, generen empleo. Porque el espectro que tiene la municipalidad para otorgar trabajo es en estos 3 ámbitos, en el tema institucional, en el tema cuando realiza la obra pública o también cuando da prestación de servicios. Ahí se genera trabajo. Es un impulsador del trabajo, pero no necesariamente genera trabajo en un grado muy alto que permita cubrir, por ejemplo, a la población desempleada en su totalidad, sino permite a través de la obra pública o de los servicios que brinda o que presta, permite justamente el poder entregar empleo, pero no necesariamente es el único gestor a nivel cantonal que puede proveer empleo. Muy bien. Por favor, solo recordarles a los participantes que no se olviden de llenar su registro en el link que está en el chat. Muy bien. Aquí había también un comentario que me gustaría leerlo, es de Patricia Gutiérrez. Los consejos cantonales de protección de derechos son de protección de grupos de atención prioritaria y personas en mayor condición de vulnerabilidad. Falta fortalecer capacidades de equipos. Patricia, fíjese, una de las discrepancias que tenemos a nivel de los GADES, que dentro de las funciones y competencias y facultades que tiene el municipio es fortalecer el sistema de protección integral. Y ese está dirigido básicamente a grupos de atención prioritaria. El tema del sistema de protección de derechos, que es otro, ojo, nunca, y esa es una discusión legal que se tiene, está impulsado por parte de los gobiernos autónomos, descentralizados, municipales, el sistema de protección integral que justamente va a grupos de atención prioritaria, por lo tanto, la ley del 10% va dirigido justamente a esos grupos. Cuando se conforma y se crean los sistemas de protección de derechos y se crean los consejos de protección de derechos, hay un nuevo financiamiento. Perdón, yo no sé por qué el video me sale así, mil disculpas. Se crea un consejo de protección de derechos donde las municipalidades tienen la función también de financiar. Ese es otro rubro. Ese es otro. Voy a permitirme retirar porque me veo así como Está con fuegos artificiales. Sí, yo no sé por qué, mil disculpas. No se preocupe. Entonces, Patricia, una de las cosas que hay que discutir, creo que a nivel nacional, es ¿de qué estamos hablando? ¿De lo que le faculta al Consejo Municipal, que es el sistema de protección integral, o estamos hablando del sistema de protección de derechos, o es lo mismo? Ese es un diálogo que hay que hacerlo, es un debate legal que todavía hay que hacerlo porque, insisto, son 2 financiamientos, son 2 temas, sin embargo, no hay articulación, o es lo mismo, y sin embargo, ningún sistema funciona a nivel cantonal, porque básicamente nos preocupamos de que existan los consejos de protección de derechos y las juntas. ¿Qué pasa con
las fiscalías, qué pasa con aquellas instancias desconcentradas que deben trabajar frente a la protección de derechos a nivel cantonal. Muy bien, muchas gracias. Mencionan que uno de los efectos de la crisis económicas por el COVID será la disminución en el cobro de impuestos municipales, licencias, impuestos prediales y otros servicios municipales. ¿Qué rol asumirán las municipalidades para enfrentar esta situación? Primero, estos no cobros pues tendrán que cobrarse, o sea, habrá que cobrarlo. En el tema del impuesto predial, creo que en eso no hay variación. El impuesto predial siempre se lo hace a inicios de año y se tiene ya un valor y que perdura en todo el año. En el tema de los servicios básicos, si no estoy mal, no se han cobrado alrededor de 3 meses. Creo que lo más sensato y que seguramente lo van a hacer es crear un modelo de gestión a nivel cantonal que permita pues que no se genere un cobro abrupto, es decir, mire, me paga los 3 meses en la siguiente planilla de junio, no creo. Yo creo que habrá una forma de hacer que se pueda cancelar oportunamente y no en un solo pago, sino en varios pagos, los valores no cobrados o pagados por parte del usuario frente a los servicios públicos. Entonces, en ese sentido, todo depende de cómo la municipalidad, obviamente para no afectar la economía que ya está afectada de los pobladores. Creo que en eso los municipios han sido muy solidarios y muy sensatos frente al hecho de no cargar más carga tributarias y estoy seguro que en esta nueva etapa también serán muy conscientes de que a todos nos ha afectado, absolutamente a toda la población y obviamente en eso tenemos que ser solidarios. Muchas gracias. Voy a permitirme leer la última pregunta que tengo ahora sí en el chat. Antes, por favor, recordarles a las personas que no se han registrado, en el chat también está el link para hacer el registro. La pregunta es, ¿cómo han implementado el tema cultural para fortalecer las nuevas prácticas sociales durante la pandemia y después de ella? En el tema cultural, nosotros tenemos una competencia exclusiva que se llama patrimonio cultural. Esta competencia establece que tenemos que preservar, mantener y difundir el patrimonio. Obviamente, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yo creo que en este momento después de la crisis y todavía que permanecemos en eso, el tener tradiciones culturales, el poder fomentar la cultura, el poder revalorizarnos nuevamente como una identidad, el poder rescatar nuestros quehaceres ancestrales, la misma medicina ancestral, el mismo tema del intercambio de saberes y de conocimientos, el poder inclusive generar artesanía local, emprendimientos locales, es lo que hay que hacer este momento, más bien es un llamado a que a través de los GAP, nosotros estamos en eso también como Asociación de Municipalidades, se pueda a través de este proceso de revitalizar el patrimonio cultural y por ende la cultura, poder nuevamente apropiarnos de lo nuestro, poder nuevamente volver a lo que es bueno, inclusive a la siembra, a la cosecha, a la fiesta que había, a nuestros ancestros, a la comida adecuada, a los huertos orgánicos. Es decir, volver a revitalizar lo nuestro. Creo que es el momento, el emprender, el tratar de ser mejores en todo esto y poder generar trabajo, sobre todo a aquellas personas que lo necesitan y que se ha visto en esta época que se han ingeniado para poder sobrellevar esta crisis. Así que, claro, la cultura es parte fundamental de sacar adelante en este momento de crisis. Muchas gracias por este debate, este espacio en el que nos permite hacer estas reflexiones. Pato, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Cata. Maggie, muy amable, gracias. Ha sido, ya ves, la reacción en los comentarios significa que tu presentación animó mucho y nos ha dejado muchos temas pendientes y por discutir todavía más. Gracias, Maggie. Como siempre, un gusto. Muchas gracias a ustedes.
A ti, Maggie, muy amable. Un abrazo. Yo quisiera simplemente hacer mención a algunas ideas fuerza, digamos, algunas ideas importantes que me parece deberíamos recordar a partir de estas dos presentaciones, y para ello me remito un poco hacia los objetivos que iluminaban un poco a este foro. El primero era recordar cómo el Estado, personificado en los municipios en este caso, enfrenta la garantía de derechos, ¿no? Esos cuatro ángulos fundamentales de respeto, protección, garantía y promoción de derechos. A partir de lo que nos han contado nuestros colegas, creo que está bastante claro que los municipios entienden bien su rol de articulador sistémico, de articulador competencial, ¿no? El municipio es el espacio donde hay que concretar la articulación de diversos actores territoriales para poder entrar en contacto con la ciudadanía y ayudar a validar, impulsar, proteger, garantizar, en suma, los derechos de la población. También está claro que ese trabajo no es fácil y está lejos de ser óptimo. Hay muchas limitaciones, hay muchos problemas, y la emergencia ha demostrado que eso es muy complejo, pero que también es factible enfrentarlo a través de un ejercicio muy concreto de cooperación y de diálogo que están demostrando ahora hacerlo los actores territoriales. El otro objetivo que planteaba el foro era pensar y analizar los nuevos modelos de gobernanza que hay detrás de la garantía de derechos, de este concepto de ciudades de derechos humanos. Y creo que está claro a partir de las dos presentaciones que la gobernanza en este campo enfrenta dos grandes retos. Por un lado, la gobernanza vinculada con la articulación interinstitucional, a partir del propio Estado, e incluso yendo más allá del Estado. Cómo dialogan y se coordinan entre sí gobierno central, gobiernos municipales, gobiernos provinciales, juntas parroquiales. Ese es de un lado, un reto de la gobernanza, pero el otro es cómo esa estructura estatal interactúa y dialoga de una manera creativa y corresponsable con la ciudadanía. La ciudadanía ya no es solo un sujeto pasivo de participación, sino un sujeto activo de diseño y de corresponsabilidad de la cosa pública. Entonces, ahí hay un doble campo, digamos, de gobernanza pendiente y por trabajar. Y la emergencia nos ha demostrado que eso hay que afrontarlo, no es una cuestión teórica, es una cuestión sumamente práctica. Otro objetivo del foro era reflexionar alrededor de la garantía del acceso a servicios. Particularmente, el municipio regularmente o comúnmente ha sido casi que reducido a un ente prestador de servicios básicos o servicios públicos. Con las presentaciones, con ambas, hemos visto que esa prestación de servicios no es solo gestión de entrega o una forma de delivery de ciertos servicios o recursos estratégicos. Al hablar de agua, notamos que el agua no solo es un servicio, es una relación social que refleja una problemática, que refleja una dinámica social detrás. A partir de ahí veíamos, por ejemplo, cómo la dicotomía urbano-rural, por ejemplo, se suma o atraviesa a la vulnerabilidad social y se expresa, se refleja, se nota en la provisión de servicios. Y lo que hablamos de agua podría ser fácilmente extendido a otros servicios que prestan también los municipios. Podríamos ver fenómenos sociales tan complejos detrás del tema de gestión de desechos, por ejemplo, o control de la contaminación, o manejo de la movilidad, etc. Creo que hay un enorme avance en este sentido de entender a los servicios no como entrega de productos, no como entrega de objetos a facturar, sino sobre todo un tejido de relaciones sociales que implican cómo nos vinculamos con los actores de los territorios. Y esa relación cómo afecta a los grupos más vulnerables que requieren el aseguramiento y la protección de sus derechos. Yo creo que eso nos ha dado como resumen estas dos presentaciones. De nuevo, es solo como un punteo para no perder algunos temas que me parecen fundamentales y generosos de parte de nuestros colegas que han participado. No alargo mucho más. Yo quisiera agradecer enormemente a todas las personas que asistieron. Entiendo que tenemos poco más de 60 personas ya registradas. Si hay alguien más que no se ha registrado, le recuerdo por última vez que esta es quizá la última oportunidad para registrarse. En el link que está hace rato y se ha repetido algunas veces a lo largo de la presentación en el chat.
En todo caso, en algún punto llegamos incluso, me parece que hasta 70 personas en algún momento del foro. Esto demuestra el interés y el compromiso frente a un tema como este, ¿no? Cómo hacer de las ciudades un campo de realización de derechos humanos. Y ese es el propósito de todo este proceso de formación virtual que nos hemos comprometido a realizar la Defensoría del Pueblo, el Grupo Faro y el Programa de Ciudades Intermedias Sostenibles de GIZ. Les recuerdo que no se acaba acá, ¿sí? Continúa con otro foro, el tercero, que se va a realizar el martes 9 de junio, de 17 horas a 19 horas como este, y versará sobre la importancia de los mecanismos de empoderamiento y exigibilidad de la sociedad civil en la gestión urbana, especialmente en el contexto de la crisis sanitaria debida al COVID-19. Participarán allí nuestros dialectos amigos Humberto Salazar, director ejecutivo de Fundación Esquel, y Lucía Pérez de la Red de Mujeres de Cotopaxi. Muchísimas gracias a todos y a todas. Pato, siempre es un gusto poder compartir cualquier espacio contigo. Lo mismo digo yo, muchas gracias. Cata. Y muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy a las órdenes a través de la AME. Muchas gracias. Magdalena, Gracias, Maggie. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy amables a todos. Un gran abrazo. Nos vemos en el siguiente foro.